¿Qué produce el movimiento? Por miles de años, los seres humanos hemos estado intrigados acerca de las causas que hacen que los objetos se muevan. ¿Por qué el humo sube? ¿Por qué las rocas caen? ¿Por qué las plumas caen pero no tan rápido como las rocas? En el año 384 a.C. nace Aristóteles, un joven filósofo que aseguraba que el movimiento natural de un objeto surge a partir de su propia naturaleza. Las rocas caen buscando la tierra. El humo, al estar compuesto, según él, de aire, buscaba este elemento. Las plumas no caían tan rápido como las rocas porque tenían menos tierra que éstas. Él aseguraba que la naturaleza estaba compuesta por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y cualquier objeto tenía una proporción de estos elementos. Además, consideraba que todo objeto en el universo tiene un lugar propio determinado por esa naturaleza. Cualquiera que no esté en ese lugar se esforzará por alcanzarlo. Es por esto que las rocas caen, buscando ese elemento del cual está principalmente constituido, la tierra. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué los cuerpos celestes como la luna no caen, él se vio en aprietos. No tuvo otro remedio que establecer otro elemento. A este lo llamó quinta esencia. Los cuerpos celestes como la luna estaban compuestos por esta quinta esencia, un elemento el cual estaba en el estado superior. Y ya estando en el estado superior, decíamos que permanecían en reposo, no necesitaban bajar a otro estado inferior como la tierra, el aire, el fuego o el agua. Cuando se le preguntó, bueno, ¿y por qué un objeto se mueve cuando se empuja? Él respondió que es otro tipo de movimiento. A este lo llamó movimiento violento. Sin embargo, se vio en aprietos cuando le preguntaron acerca del movimiento de una flecha. Una flecha es empujada por el arco mientras está en contacto con esta. Sin embargo, cuando la flecha abandona el arco, ¿quién la empuja? Él pensó que era el aire que se comprimía por la misma acción del arco. Y el aire empujaba a la flecha hasta que ésta llegaba al lugar de destino. Una respuesta un poco rebuscada. En conclusión, los objetos están en reposo y si se mueven, lo hacen por 2 razones. Una, buscando su propia naturaleza o por un empuje sostenido. Siguiendo estos 2 argumentos, la Tierra no tiene por qué moverse, ya que este es un cuerpo celeste que está en la quinta esencia, un lugar donde los objetos permanecen en reposo. Esta idea acompañó por aproximadamente 2000 años a todas las personas estudiadas. Nadie dudaba de los principios aristotélicos. En 1473 nace Copérnico. Este aseguraba que la Tierra sí se movía. Esto lo hacía para explicar las observaciones que hacía a través de su telescopio. Él aseguraba, como podemos ver al lado izquierdo, que los planetas giraban alrededor del Sol en circunferencia. A esto se le conoce como heliocentrismo. Al lado derecho vemos cómo sería el movimiento siguiendo las ideas de Aristóteles, la Tierra en reposo. Observamos un movimiento un poco confuso de los planetas y el Sol rotando alrededor de la Tierra. A esto se le llamó geocentrismo.
Siguiendo las ideas de Copérnico, un poco más simples, en 1564, pocos años después de la muerte de Copérnico, nace Galileo. Él, mediante observación, explicaba el movimiento de los objetos. Podemos decir que él revolucionó la manera en la cual se debía pensar mediante el método científico. De esta manera, dicen que sobre la torre inclinada de Pisa dejó caer dos objetos, uno liviano y uno pesado. De acuerdo a las ideas aristotélicas, debía caer primero el objeto pesado, porque contenía más tierra. Sin embargo, cuando se dejan caer dos objetos, las personas alrededor observaban que los dos objetos, sin importar la masa, llegaban al mismo tiempo. Sin embargo, esto no explica por qué una pluma cae más lento que una roca. Galileo afirmaba que era por la fricción del aire, una fuerza, que impedía que la pluma cayera más rápido o al mismo tiempo que la roca. Como podemos ver en este experimento, donde se elimina por completo el aire, es decir, estamos en vacío, se deja caer una bola de boliche y un par de plumas. Como podemos ver, en ausencia de aire, caen al mismo tiempo, puesto que no hay fricción. Esto explica que Galileo tenía la razón, a lo contrario de lo que se pensaba con las ideas aristotélicas, rompiendo por completo la forma de pensar de Aristóteles y estando a favor del método científico, de la observación. Un experimento que realizó Galileo y que después siguió un procedimiento analítico mental fue el siguiente. Se colocan dos planos inclinados, uno frente al otro. Una esfera redonda lisa se deja caer por uno de los planos, en este caso el plano izquierdo. Él observó que la esfera llegaba a su posición inicial, excepto por un poco. Este poco, o sea, queda un poco más debajo. Esta pequeña diferencia era causada por la fricción entre la superficie y la misma esfera. Asumiendo que no hay fricción, él decía que la esfera llegaba a la misma altura inicial cuando ésta llegaba a la posición final. Él disminuyó el ángulo del segundo plano inclinado, observando que la esfera llegaba nuevamente a la misma altura y demoraba un poco más en detenerse. Es decir, conservaba un poco más esa velocidad inicial con la cual iniciaba. Siguiendo un procedimiento mental, él siguió disminuyendo el ángulo hasta que llegó a un ángulo cero. En este caso, él aseguraba que en ausencia de fricción, la esfera permanecía moviéndose hasta el infinito. Esto rompía por completo las ideas de Aristóteles y generaba un nuevo paradigma. La esfera tiene una inercia que hace que ésta continúe en movimiento hasta el final, a menos de que haya una fuerza que la frene. Newton refinó las ideas de Galileo y postuló tres leyes que sistematizaban un poco las ideas de Galileo. La primera ley argumenta que todo objeto permanece en reposo o movimiento uniforme a menos que haya una fuerza que lo obligue a cambiar. La segunda ley dice que la fuerza causa cambio de movimiento. A este cambio de movimiento lo llamó aceleración. Y la tercera ley dice que a cada acción se opone una reacción igual. Siguiendo
estas ideas, veamos un ejemplo. Un simple disco de hockey resbala por el hielo. Al final se detiene. ¿Cómo interpretaría este comportamiento Aristóteles, Galileo y Newton? Según Aristóteles, el disco buscará su estado propio y natural, que es el reposo. Este sería el argumento que daría Aristóteles para que el disco de hockey se detuviera finalmente. Galileo y Newton, como podemos ver, pensaban de una manera similar. Ellos dirían que sobre el disco actúa una fuerza. A esta fuerza la llaman fricción. Y esta fuerza es la que causa que el movimiento cambie hasta que finalmente llegue al reposo. Como podemos ver, son dos ideas que explican el mismo movimiento, que llegan a la misma conclusión, que el disco de hockey permanezca al final en reposo. Sin embargo, las ideas que hay en medio son totalmente diferentes. Cambia una idea y produce cambios impresionantes en nuestro mundo, en la sociedad en la cual vivimos. Gracias a las ideas de Newton y Galileo, ahora vemos tractores que hacen el trabajo por los seres humanos, trenes de alta velocidad, ciudades que se iluminan por las leyes de la fuerza entre electrones para producir iluminación. El mismo principio opera para computadores y celulares. Un gran cambio en nuestro mundo moderno. Muchísimas gracias.